muchas personas y organizaciones ya veíamos en la regulación una plataforma más que necesaria y justa para reparar los daños que causó la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Esto solo me pasa a mí. Chismorras. Hablemos de nuestras inquietudes, intimidades, quejas y problematicemos los temas que nos competen a mujeres de todas las edades, religiones, razas y ocupaciones. Bienvenida al lavadero moderno. Ya empezó el chisme. Buenos días, tardes, noches o la hora del día en que nos estén escuchando. Esto es Chismorras, yo soy Vero Ramos y conmigo a la distancia, como siempre, se encuentran Betty y Sandy. ¿Cómo están, chicas? Desveladas. No es cierto, es raro grabar para nosotras a una hora como a plena luz del día. Siempre lo hacemos noche. Ajá, sí, una hora decente, siempre lo hacemos noche, pero me siento bien, estoy súper bien con toda la actitud. Ahorita no están viendo, pero Vero está bostezando. Aún así, nos encontramos felices como siempre. ¿Tú cómo estás, Mac? Bien, también. Aquí andamos igual. ¿Cómo les encanta quemarme? Siempre. La verdad, sí. Solo a Betty, ella siempre está diciendo que, ay, que Vero está haciendo esto, que Vero está haciendo el otro, y así. Yo no, yo respeto tu privacidad. Y evidentemente yo no. Y bueno, ya como para ir un poquito de lleno al tema, hoy vamos a hablar de una sustancia que, si bien no todas o todos hemos consumido, la conocemos y sabemos que es muy controversial este tema de su legalización, y pues es de la marihuana, pero pues hoy queremos hacerlo como más técnico o más desde una perspectiva más social y también pues desde las mujeres, porque nos atraviesan ciertas situaciones respecto a este tema que muchas veces no volteamos a ver, y pues hoy queremos abordar estos temas respecto a la marihuana. No queremos nada más quedarnos en el tema de las anécdotas, así de, ay, sí, esta vez fumé y me dio la pálida, etcétera. Entonces, pues, para eso traemos una súper invitada que, de hecho, la conocemos de la FES Aragón. Ella igual estudió comunicación como nosotras, pero pues ella ya está como más avanzada, ya chambea, ya es una adulta responsable, y nosotros aquí estamos terminando la carrera apenas, y pues ella es Diana Hurtado. Aplausos. Aquí se van a insertar los aplausos. Bueno, nosotras. No hay presupuesto. Hola, Diana. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, chicas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer para mí reflexionar con otras morras sobre este tema que cada vez me parece más importante posicionarlo desde la voz de las mujeres. Gracias por el espacio. No, pues gracias a ti, al contrario. Y bueno, si les parece, podemos abrir con el tema que pues sí nos compete básicamente a la población, ¿no? No solamente a las mujeres, que es el saber en general, en términos generales y no tan técnicos de leyes, cómo estamos posicionados en cuanto a este tema de la despenalización para su uso lúdico, y también si se puede comercializar, etcétera. Entonces, Diana, si nos puedes hacer un panorama general de este tema legal. Claro, ahorita la situación es un poco complicada, sin embargo hay una larga lucha por parte de personas integrantes de la sociedad organizada, una lucha de personas que han venido posicionando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también un montón de organizaciones defensoras de derechos humanos que han visto en el paradigma de la prohibición de las drogas una gran problemática que, en lugar de resolver el problema, lo ha ido incentivando, lo ha ido empeorando, no solo para las personas usuarias, sino también para muchos sectores sociales que han sido desplazados, invisibilizados y violentados por estas políticas de drogas punitivas completamente. Esta lucha, si bien apenas se ha ido posicionando en los medios de comunicación, lleva muchísimos años, al menos aquí en México y también en América Latina. Pero podemos hablar de ciertos hitos que son importantes para ello, como podemos hablar desde lo que se le conoce como el litigio estratégico, que es una serie de amparos interpuestos por personas consumidoras frente a la Secretaría de Salud, en la cuales ellas pues querían solicitar tanto el cultivo de la planta como consumirlo de manera adulta. Esta lucha me parece que empezó desde el 2013 con SMART, que es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, una suborganización que surge de MUCT, que es México Unido contra la Delincuencia, y justo comienzan a hacer esta serie o esta interposición de amparos que permitían a las personas o que solicitaban el permiso para plantar y para consumir de manera responsable. Empieza en 2013, pero más o menos en 2018, para que la Suprema Corte pudiera declarar inconstitucional, es decir, pues sí, o sea que se antepone los artículos de la Constitución, ciertos fragmentos o artículos de la Ley General
General de Salud que prohíben el consumo de cannabis, se tenían que llegar a un total de 5 amparos. En 2018 se alcanzan estos 5 amparos y es a partir de ahí que la Suprema Corte genera jurisprudencia, que quiere decir la interpretación de ciertos artículos constitucionales de acuerdo a ciertas particularidades de los ciudadanos que pusieron estos amparos, y declaran como inconstitucional estos artículos, ¿no? Estos artículos básicamente prohíben más bien el consumo de la cannabis, poniéndolo en la lista 1 de las sustancias que no tienen fin medicinal, que no tienen fin científico y que no puedes hacer nada con ellas, y todo lo que hagas con ellas está prohibido, ¿no? En 2018 se cuestiona constitucionalmente estos artículos y entonces la Suprema Corte da un total de 90 días a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que legisle en materia, ya sea para que elimine estos artículos o para que genere una regulación de la cannabis basada en derechos humanos, ¿no? Que respete el consumo de las personas usuarias. Aunque muchas personas y organizaciones ya veíamos en la regulación una plataforma más que necesaria y justa para reparar los daños que causó la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? No solo a las personas usuarias, sino también a las personas cultivadoras, las personas que transportaban estas sustancias, las personas que fueron encarceladas por tener algún contacto con alguna sustancia psicoactiva, específicamente con la cannabis, y bueno, o sea, lo veíamos como una gran plataforma de reparación de daños. Sin embargo, desde el 2018 hasta la fecha, el Congreso no pudo regular, no quiso, no tuvo voluntad política para hacerlo, y entonces se generó a partir de la presión social, de movimientos organizados, de mujeres, de ciertos grupos civiles que comenzaron a generar presión a la Suprema Corte para que generara la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Esto en qué consistió? Básicamente en eliminar directamente de la Ley General de Salud aquellos artículos que prohibían el consumo de cannabis. Eso fue lo que pasó en junio, ya están eliminados de la Ley General de Salud. Sin embargo, ahorita el panorama es muy ambiguo. Una de las principales críticas que se hacían de esta declaratoria general es que, si bien es un paso importante para resarcir estos daños, para dejar de criminalizar a las personas, nos encontramos en un abismo legal muy grande. O sea, no sabemos en qué momento se va a poder consumir, no sabemos cómo se va a adquirir la sustancia porque no se reguló el mercado, ¿no? El mercado sigue siendo algo ilegal. Lo único que no es ilegal es el consumo, pero aún así, si te sales de los 5 gramos te van a seguir deteniendo y te van a seguir extorsionando. Y a pesar de que se eliminan estos artículos de la ley general, lo que no se eliminan son los artículos en el Código Penal Federal. O sea, sí, no están en la Ley General de Salud, pero te van a seguir encarcelando por lo mismo, ¿no? O sea, es una contradicción tremenda y por eso estamos en un panorama jurídico muy, muy ambiguo, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer que es una lucha muy importante y lo interesante aquí es seguir dando batalla, seguir organizando, seguir generando la presión necesaria para que el Congreso de la Unión en el próximo periodo legislativo tenga como agenda principal construir una regulación que ponga los derechos humanos en primer lugar sin que le dé tanto valor o importancia al mercado, ¿no? Porque las anteriores propuestas de regulación, una que se aprobó en noviembre y otra que se aprobó en marzo, tenían como punto fundamental la regulación del mercado, ¿no? O sea, le daban una prioridad a las transnacionales, tanto para la otorgación de las licencias, es decir, estos permisos que tenían las personas, ya sea para poder consumir, para poder transportar, para poder producir, para la ciencia, etcétera. Entonces estábamos viendo que las licencias favorecían al mercado en lugar de a las propias comunidades, en lugar de resarcir los daños de las personas cultivadoras, en lugar de favorecer o darle prioridad a los derechos de las personas usuarias, etcétera. Entonces el panorama ahorita es ese, nos encontramos frente a la declaratoria, pero en un escenario muy ambiguo. Esperamos que se pueda regular en el próximo periodo, que se pueda volver a retomar esta discusión en el Senado, que es donde ahorita debería estar la propuesta de ley, y pues nada, en esas estamos. Esto creo que nos ayuda muchísimo porque justo Betty y yo teníamos esa duda, porque cuando leíamos lo que Sandra nos había compartido, pues justo, ¿no? Es muy ambiguo y como mencionas, estamos todavía en un limbo en donde, si bien ya no está prohibido como tal, tampoco está legal, ¿no? Y sigue sin estar regulado. Entonces, creo que teníamos muchas dudas respecto a eso, justo por los términos que se utilizan y a veces también, por lo menos desde mi perspectiva y
por lo que nos han enseñado un poco en la escuela, es parte también de mantener medio informada a la comunidad, ¿no? O sea, simplemente nos dan las cosas, pero no nos las explican. Y con lo que nos topamos mucho Betty y yo fue que buscábamos en las páginas y en todas decía exactamente lo mismo. Era prácticamente un copy-paste de términos de derecho y de leyes que pues para la sociedad en general a veces no son tan comunes, ¿no? Sí, ¿qué crees? Yo quería decir eso, no hay transparencia, para nada hay transparencia, o sea, nos confunden más y más. Nosotras, Vero y yo, ya nos andábamos linchando a Mac porque decíamos, es que la información no está bien, no sabemos qué está pasando, no entendemos. Sí, yo bien nerviosa y yo, pero es que en serio, sí está así. Sí, Mac, no, así es. Y pues ya, o sea, nos pusimos a leer esta Vero y yo, y exactamente no hay transparencia, no sabemos bien qué onda con esto, y como dices, para tener medio informada a la población, pues eso, ya sabemos que está bien jodido, ¿no? Pero gracias, Diana, o sea, creo que sí, con esto ya nos quedó claro, ¿no? Sí, igual lo que quería decir es que además de la transparencia, justo como mencionó Diana al principio, es muy importante crear estos espacios de reflexión y de análisis, porque, o sea, por mucha información que haya, si no nos detenemos a analizar lo que está sucediendo, pues no vamos a entender completamente cómo nos afecta a nosotras y a los consumidores en general, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en un grupo de varias morras, pues que somos consumidoras, y pues justamente a partir de junio de esta resolución surgieron bastante dudas, pero también muchos comentarios de mamás que son consumidoras, y eso me llamó mucho la atención porque varias morras estaban así como de no, pues es que, o sea, se supone que para poder consumir y poder transportar tienes que pedirle un permiso a la COFEPRIS, pero justamente los vatos que les quieren quitar a sus hijos utilizan precisamente esa información legal que dicen, bueno, es que esta morra consume marihuana, ¿cómo se la van a dejar a mi hijo, no? Entonces, pues las morras estaban así como súper nerviosas y de, pues sí, es que sí quiero consumir legalmente, pero justamente por lo que dijo Diana de que es esta contradicción enorme de que, o sea, se supone que es legal, pero al mismo tiempo te pueden seguir metiendo a la cárcel por consumirla, pues les afecta a estas morras, porque aparte de que está el estigma de las mamás consumidoras, pues lo usan en su contra para quitarles la custodia de sus hijos. Entonces, ese tema también está súper interesante. Sí, esto que mencionan, tanto sobre las maternidades canábicas, sobre la falta de información que hay, son temas muy importantes y muy complejos de abordar. En el tema de la información, al menos lo que yo me he dado cuenta, que he estado investigando el tema de las drogas hace ya un tiempo, me doy cuenta que existen 3 tipos de información respecto al consumo, ¿no? La primera es la información sesgada y moralista que encuentras en las páginas de internet, que es muchísima, que es muy abundante, ¿no? Que tiene que ver como no consumas, esto es malo, no, te va a hacer daño, ¿no? Etcétera. Un montón de cosas que te criminalizan y que moralizan además el consumo, basándose en justificaciones científicas refutadas hace ya muchísimos años. La segunda información es la que te comparten las personas que consumen a tu alrededor, ¿no? Que te dicen, yo siento así, esto me pasó, etcétera, que sí es información importante, pero sin duda no va a ser lo mismo lo que consume tu prima a lo que vas a consumir tú, ¿no? Porque depende de la sustancia, depende de tu organismo, depende de, digamos, incluso tu propio sistema de creencias, que es muy individual, ¿no? Depende de muchos elementos el cómo vas a recibir tú el consumo, ¿no? Cómo va a reaccionar tanto tu cuerpo y tu mente frente a una sustancia. Y la tercera información es la información que te da el dealer, ¿no? O sea, te vende la información con una perspectiva publicitaria, o sea, si lo podemos llamar de alguna forma, y no precisamente con información científica, ¿no? O sea, el güey lo que quiere es venderte su droga, ¿no? O sea, no te va a dar información basada en reducción de riesgos y daños, información objetiva, etcétera. Entonces, eso de la falta de información sí es un problema gravísimo. O sea, sí vivimos en una época en donde podemos tener acceso a mucha de ella, pero no está filtrada conforme a los fundamentos científicos, conforme a la reflexión histórica, y eso es como una tarea muy grande que tenemos, pues sí, o sea, las comunicadoras, las periodistas, de tratar de ir cerrando filas, ¿no? Con información que no sea estigmatizante, pero que además sea científica, pero que además tome en cuenta las voces de todas las personas involucradas. Sí es un tema muy complejo. Y respecto a las maternidades canábicas, sí es un tema bien cabrón, o sea, qué bueno que lo mencionas, Mac, porque incluso la declaratoria general dice, o sea, sí puedes fumar, pero no puedes hacerlo frente a menores de edad, no puedes hacerlo en la calle y no puedes hacerlo con personas que no te den su autorización.
Y eso es muy conflictivo porque las madres que consumen cannabis se dicen, pues entonces ¿cuándo voy a poder fumar? Si yo cuido a mi hijo, yo cuido de ellos, de ellas, y no puedo dejarlas en otro lugar porque no tengo quien me las cuide, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a poder fumar? Y esa es una preocupación que me la comentaron algunas madres a las que tuve la oportunidad de entrevistar, y me pareció a mí una situación pues muy fuerte, ¿no? Porque incluso el movimiento canábico mexicano y algunas otras organizaciones de México dicen, sí, bravo, la declaratoria, que es un gran paso y la chingada, pero la neta, a las que afecta más son a las mujeres y a las madres canábicas específicamente. Y no he visto yo posicionamientos por parte de esas organizaciones que hablen de cómo esa declaratoria va a afectar a las mujeres más que a los hombres consumidores. Entonces, siempre es como la misma situación. Además, o sea, sí puedes tramitar tu permiso, pero bien dice Mac, ¿no? Existe el riesgo de que, o sea, la propia criminalización, el propio prejuicio, voltea a ver a esas madres, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, voltea a ver a esas madres y existe el riesgo de que le puedan quitar a sus hijos e hijas, o sea, siempre es lo mismo. Entrevisté a una madre canábica hace poco y me dijo que ya estaba teniendo problemas con sus vecinas y vecinos porque le comentaban, les llegaba el olor a marihuana, ¿no? Entonces ella temía, o sea, el principal miedo de las madres canábicas es que puedan interponer una denuncia para que les quiten a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, a las mujeres nos va a afectar aún más la prohibición, y aún cuando se reivindique como un paso muy importante de la sociedad organizada esta declaratoria, nos sigue afectando en sobremanera a nosotras. Sí, bien dices que este tema nos atraviesa de muchas maneras a nosotras las mujeres, porque simplemente por el hecho de ser mujeres no pueden separar el consumo de marihuana con nuestro género. No sé si hay demasiado estigma respecto a nosotras en comparación a los vatos, ¿no? Igual creo que a partir de este punto se generan otras violencias como con el dealer, ¿no? O sea, a mí me ha tocado varios dealers que es como de, ay no, vente a mi casa y si quieres aquí la probamos y no sé qué. Y pues obviamente están buscando otra cosa, ¿no? O sea, básicamente somos muchísimo más vulnerables nosotras en este tema que ellos. Y pues igual, o sea, conozco varias morras que sus dealers son un asco, ¿no? Y pues igual hablando de este tipo de violencias, pues quiero comentar también, bueno, abordar contigo el tema de las mujeres encarceladas por este tema del tráfico de drogas, porque bueno, lo mencionaba detrás de cámaras o de grabación, que pues básicamente en la estructura de este programa sí me basé muchísimo en tu texto de Facebook, que mencionas varios puntos importantes que se deberían abordar en la legislación de este tema. Y pues sí, o sea, quisiera abordar el tema de las mujeres encarceladas porque me parece un tipo de violencia ya más grande, por decirlo así. Sí, claro, creo que es uno de los temas más importantes de los que hemos reivindicado más las mujeres en este tema de la regulación de la cannabis en México y en América Latina. Y es que, digamos, a partir del 2009 se estipula o se genera una modificación a la Constitución y se introduce la ley de narcomenudeo. Antes de esta ley, los delitos de las personas contra la salud pública eran menores. O sea, había menor encarcelamiento a las personas que se relacionaban con sustancias psicoactivas. Después de esta ley, cuando se estipula una tabla de posesión de sustancias, se determina a partir de esta posesión qué tipo de delito corresponde. Si posees de 5 gramos para abajo, no hay problema, no es delito, pero aún así te tienen que llevar al MP para que un juez determine si portas 5 gramos o portas más. Si portas más de 5 gramos hasta una cantidad específica que no recuerdo cuál es, ya se determina como narcomenudeo, y aquí es donde encontramos muchos problemas. El problema principal es con las personas usuarias, que pues es obvio que 5 gramos no te lo venden en los puntos de venta, te venden más, y a pesar de que tú no lo vayas a vender, si te lo vas a consumir, no hay forma de que le justifiques al juez de que va a ser para tu consumo, ¿no? Te van a tachar directamente narcomenudista. La segunda problemática que en el tema de las mujeres y del feminismo antiprohibicionista es más grave, es que muchas mujeres que quizá no tienen una relación de consumo con la planta han sido encarceladas porque pues el crimen organizado, el narcotráfico las ocupa como transportistas de la cannabis y trasladarla, digamos, a muchos lugares para poder distribuirla. Muchas mujeres que portaban 20, 30 gramos de cannabis, que ni siquiera son las cantidades catalogadas ya como crimen organizado, como narcotráfico, etcétera, eran detenidas justamente por la Marina, por el Ejército, incluso por las policías municipales, y en esta detención les otorgan penas, o bueno, más bien en su proceso legal les otorgan penas de 10 a 11 años, o sea, por portar cannabis nada más, ¿no? Y en realidad a ellas a cambio les daban 5,000 o 6,000 pesos, 5,000 o 6,000 pesos por 10 años de prisión, o sea,
nada más para dimensionar, ¿no? Que está súper cabrón la situación de estas mujeres. Ellas son procesadas por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, porque hay 3 delitos contra la salud, pero uno específico es relacionado con narcotráfico, y ya, ¿no? O sea, les dan estas penas, y justo estas mujeres son las que, cuando se les hace un perfil socioeconómico, nos damos cuenta que son mujeres en su mayoría precarizadas, mujeres pertenecientes a comunidades originarias, mujeres madres de familia, mujeres que no tenían ningún tipo de apoyo para poder solventar los gastos de su casa, o sea, mujeres prácticamente precarizadas, ¿no? Tanto por ser mujeres como por ser personas racializadas, etcétera, ¿no? O sea, vemos cómo el entramado de las estructuras de opresión afectó a estas mujeres y son las políticas públicas quienes terminan de rematar todas estas violencias y opresiones. Entonces, estas mujeres están ahí, llevan muchísimo tiempo encerradas, y justo lo que se buscaba con la regulación de la cannabis es que se pudieran excarcelar a estas mujeres que están precisamente encarceladas de manera injusta. Esta propuesta va de la mano con la ley de amnistía que se aprobó el año pasado, que sí, o sea, la propone el Ejecutivo, pero más bien ha sido impulsada por muchos años por organizaciones como Documenta, como Elementa, como X Justicia para las Mujeres, que justamente buscaban el excarcelamiento de estas mujeres, pero no solo de las mujeres que cometieron delitos relacionados con narcotráfico, sino más bien que se crearan programas de reinserción social justos, donde a estas mujeres se les diera la oportunidad de construir una vida más digna tanto para ellas como para sus familias, porque de nada sirve liberarlas y seguir manteniéndolas en cuestiones de precariedad, porque de cualquier momento podrían terminar nueva cuenta transportando drogas. Entonces, lo que se buscaba era esto, buscar una ley de amnistía justa, equilibrada, con programas de reinserción, etcétera. Se aprueba el año pasado, pero en realidad no se aprueba por esta gran justicia que se les debería otorgar a las mujeres, sino por la pandemia, ¿no? El argumento del Congreso fue ese, ¿no? Hay muchas personas que están encerradas y hay que liberarlas porque si no la pandemia se va a agravar. O sea, como que se pasaron por donde quisieron esta problemática de justicia social que es estas mujeres presas. Hasta más o menos a principios de este año se cumplía un año de la ley de amnistía, y esta ley no había liberado en un año a ni una sola mujer. O sea, estamos viendo que además sí se promueven estas leyes, pero no están siendo aplicadas de la mejor manera, y que a la única persona que liberaron por la ley de amnistía era un varón. Ahorita creo que me parece que ya liberaron más, pero al menos el primer informe que sacaron estas organizaciones que promovieron la ley de amnistía no habían detectado ni una sola, y las solicitudes que habían llegado para la excarcelación de estas mujeres habían sido denegadas y ni siquiera daban argumentos de por qué denegaban estas solicitudes. Entonces sí es un gran problema, sí vemos cómo incluso el sistema prohibicionista no solo repercute a las mujeres, sino que favorece a los hombres de otras maneras, ¿no? Y eso es como súper grave, ¿no? Es lo que también hemos venido reflexionando, que la regulación de la cannabis debe ir de la mano con una ley de amnistía justa y que además se aplique, que ya no sirve que la tengamos y que no se aplique para nada. Sí, esas son como las reflexiones que hemos tenido al respecto. Sí, igual tengo entendido que hace poquito, justamente por el tema de la amnistía, liberaron a una mujer y yo estaba bien emocionada porque dije, ay, a huevo, seguramente es excarcelada por el tema de drogas, pero fue por otro tema, creo que la habían acusado de secuestro y, o sea, estoy feliz, ¿no? Porque pues la liberaron, pero sí pensé que iba a tener más que ver con el tema de las drogas, y pues está interesante este tema y me pone muy triste porque justamente estaba el otro día leyendo un artículo de la directora de X Justicia para las Mujeres y, o sea, toda la chamba la estamos haciendo nosotros, o sea, todas las organizaciones de mujeres, porque casi hasta el final de su artículo menciona que a pesar de que, o sea, lo que ya dijiste, que se tienen datos de que las mujeres encarceladas, en su mayoría, si no es que todas, son, como bien dijiste, mujeres racializadas de comunidades rurales con poco sustento económico. Si bien es cierto eso, se han hecho muchas solicitudes de información y no se tiene, o sea, no les responden, no son puntuales con los datos, entonces eso me parece también importante de puntualizar, el hecho de que somos nosotras quienes estamos haciéndole la chamba al gobierno, o sea, no es como que tengamos los datos así solamente porque los pedimos, o sea, sí tenemos que, bueno, digo tenemos, pero pues son las morras de las organizaciones las que van, investigan, también lo que tú hiciste, o sea, entrevistan a las mujeres, entonces es un tema que creo que, bueno, como muchos otros, lo cargamos la sociedad y no el gobierno. Pues sí, esto está denso y pues ya también como para ir terminando, otro punto
que no quería dejar al aire es el tema de las licencias legales para evitar el monopolio en este sentido, porque igual lo mencionaste al principio, se busca mucho a las empresas transnacionales, pero no se enfocan en lo que producimos aquí, y pues sabemos que tenemos muchísimo territorio, ¿no? Mucha fertilidad para producir cantidades enormes de estas sustancias. Y pues, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? O sea, ¿cómo podríamos generar políticas públicas para aprovechar que tenemos los recursos y no irnos a lo transnacional? Yo creo que la principal tarea sería destruir el capitalismo, porque sí, o sea, hasta este momento sí se consideraría incluso imposible, ¿no? O sea, no imposible en términos materiales, pero al menos en este momento sí va a ser un poco complicado que no se prioricen a las transnacionales, a menos que haya una fuerte presión social, a menos que haya una organización de base que no solo escuche, como hemos venido viendo, a las personas usuarias, sino que también se escuche a las mujeres, a las personas que se encuentran en el campo sembrando no solo marihuana, sino también opio y otras sustancias psicoactivas. Si no se escuchan estas voces, no se va a poder construir una regulación que trate de resarcir justo estos daños, o una regulación que repare los daños que ocasionó la mal llamada guerra contra las drogas, porque queramos o no, las personas que son sembradoras y cultivadoras de sustancias psicoactivas son la primera base, son el primer contacto que se tiene con el narcotráfico, ¿no? Digamos, la línea delgada entre el narcotráfico y la propia producción de la sustancia. Estas personas justo lo cultivan porque hay una conveniencia económica, porque sus condiciones mismas de precariedad las orillan a cultivar este tipo de sustancias, ¿no? Muchas dejan de consumir cannabis porque dicen, es que me deja más la amapola, que es la flor de donde se produce el opio. Entonces, sí es una cuestión muy grave. Yo creo que para poder voltear a ver las necesidades de estas comunidades es, para empezar, necesario dejar de priorizar al mercado internacional, en el sentido de que tratar de cuestionar las estructuras que oprimen a estos grupos, ¿no? Que son estructuras colonialistas, que son estructuras patriarcales, que son racistas, y al mismo tiempo de que se cuestionan, tratar de eliminarlas en las políticas públicas, específicamente en el tema de la regulación de la cannabis. Digamos que las licencias que se tenían contempladas otorgar eran 6 diferentes, al menos hasta marzo. No recuerdo específicamente cuáles eran, pero iban desde producción, desde el consumo, desde la transformación de la sustancia en diferentes derivados, desde para fines industriales, para fines científicos e investigativos, etc. Entonces, digamos que la forma en la que se iban a otorgar las licencias era la forma en la que se iban a repartir el pastel. Había una licencia que era una licencia integral que te permitía hacer todo, que te permitía desde producir hasta vender, hasta comercializar, hasta transportar, etc. Y se hacía una crítica directa porque decían, es que sí va a haber empresas transnacionales, por supuesto, o nacionales, pero menos, que pudieran pedir una licencia integral, pero esto iba a generar un monopolio incluso de los propios espacios donde se siembran este tipo de sustancias. Entonces, esto era muy problemático, y lo que se pedía era que del 100% de las licencias que se iban a otorgar, al menos un porcentaje mayor al 50%, me parece que era el 80%, debía ser destinado a las comunidades sembradoras y cultivadoras de sustancias. Y este límite en el otorgamiento de licencias era muy necesario para que no se dieran licencias a lo güey, a las transnacionales, porque pues digamos son las que iban a tener la facilidad de producir, de cultivar, de transportar, de vender, etc. Entonces este límite nos parecía justo, nos parecía necesario, pero el tema es que estas licencias tenían ciertos requisitos, ¿no? Decían, bueno, sí se las vamos a otorgar al 80% de la población rural, campesina, pero tiene que tener ciertos requisitos como que la tierra estuviera a nombre de la persona. Muchas veces esto era muy conflictivo, sobre todo para las mujeres, porque sabemos que estos espacios de cultivo son espacios violentos, ¿no? Violentos porque allí está el narcotráfico, violentos porque es el propio crimen organizado quienes obligan a que se lleven a cabo desplazamientos forzados de las comunidades hacia otros lugares, y pues en este punto de violencia muchas personas se iban a lugares o se iban de migrantes, etcétera, y la persona que era la propietaria de la tierra pues ya no está, o sea, ya no está ahí porque se fue como migrante, o porque la mataron, o porque la desaparecieron. Entonces las que quedaban eran las
mujeres o son las mujeres, pero estas mujeres no tienen el título de la tierra, entonces no les pueden dar la licencia para la producción de cannabis. Entonces esto es muy conflictivo porque no recuerdo la cantidad exacta, pero sí son una cantidad importante que son cultivadoras, pero que no van a poder recibir la licencia porque no está a su nombre el título de la tierra, por cuestiones patriarcales, porque no puede ser la acreedora de la tierra, sino que tiene que ser tu marido, pero pues estas situaciones de violencia desplazan a los maridos o los asesinan, los violentan, etcétera, y las mujeres se quedan solas y sin la tierra, lo cual las mete en un estado de vulnerabilidad mayor, porque también se quedan en el espacio de violencia donde converge el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, sí está muy complejo. Yo creo que sí se tendría que voltear a ver a las comunidades en el límite de las licencias que se van a dar, pero que volteen a ver las particularidades de la mujer que te está pidiendo la licencia, ¿no? Ver su contexto, ver por qué no tiene el título de la tierra, entre otras características. El problema es que las leyes, por ser leyes, son generalísimas, no contemplan las particularidades y los contextos específicos de las personas y específicamente de las mujeres. Entonces sí es un tema muy complejo. Yo creo que incluso para que las personas no se vieran en la necesidad de sembrar cannabis o de sembrar amapola para no ponerse en riesgo con el crimen organizado, pues sí se tendría que cuestionar el sistema neoliberalista actual, el sistema capitalista, del capitalismo salvaje y extractivista que termina con las vidas de estas personas y que incluso da el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado pueda ocupar estas personas como mano de obra barata, como transportistas en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces sí está muy complejo el panorama. Y como mencionas, ¿no? Este tipo de problemas viene desde más atrás, o sea, porque muchas de estas comunidades se dedicaban antes a sembrar otro tipo de cosas, desde vegetales hasta frutas, y el problema es que sigue habiendo una segmentación bien grande en esta regularización del consumo y de la venta, ¿no? Porque pues es bien fácil que luego llega el que compra todo el producto y les dice, pues ¿sabes qué? Te voy a dar 5 pesos por toda tu cosecha, y ya llegando acá la venden, no sé, o sea, el kilo de limón llega a estar muy caro cuando ellos lo compran muy barato, y es porque quieren y porque pueden, ¿no? Porque al final del día esas personas tienen que comer, ¿no? Y tienen que venderlo mucho o poco que tengan. Desafortunadamente, y como lo mencionabas con el otro tema de las mujeres, nos vemos mucho en estos casos de personas que necesitan el dinero y que tienen que entrarle, ¿no? O sea, ni siquiera es porque quieran, sino porque es una necesidad. Y pues siempre va a haber gente que se va a aprovechar, pero el problema es que sigue sin regularizarse toda esta cuestión, ¿no? De tener pues más controladas muchas cosas, y desafortunadamente en México tenemos muchos problemas con las leyes, con los gobiernos en general, porque siguen siendo muy permisivos y porque es muy fácil llegar y decir, pues te doy tanto y me dejas hacer lo que yo quiera, ¿no? Y sigue habiendo muchos juegos entre el crimen organizado y los gobiernos de los estados. Entonces es un problema que va más allá simplemente de las sustancias, ¿no? Nos afecta ya como sociedad, y pues sí, eso. Sí, pero tienes toda la razón. De hecho, si nos remontamos un poco a la historia del prohibicionismo, al menos el hito más importante que tenemos de la prohibición contemporánea, podemos recordar la prohibición del alcohol en Estados Unidos en 1919, en donde a partir de cierta movilización por parte de un grupo de protestantes radicales, comenzaron a promover la prohibición porque creían que el consumo del alcohol pues irrumpía contra el alma purificada que necesitaban y que buscaban. Entonces, en ese sentido, promueven la prohibición, pero ya, digamos, si nos adentramos a términos un poco más profundos al respecto de sus razones principales, nos encontramos que en ese momento había una oleada de personas provenientes de Filipinas y de China que dentro de sus costumbres culturales tenían el consumo del opio. Nos encontramos también las oleadas de migraciones que venían por parte de América Latina, específicamente de mexicanas y mexicanos que iban hacia el norte y que consumían cannabis, y también encontramos a afrodescendientes que consumían cocaína. Entonces, esta prohibición no se da por fines religiosos, pero básicamente por una cuestión de racismo y de segregación social frente a otras culturas que no eran la estadounidense, ¿no? Los estadounidenses que se reivindicaban como la raza pura, la raza que iba a salvar al mundo, etcétera. De hecho, hay un libro de 1800 y algo que promueve justamente esta idea, ¿no? De que los estadounidenses son el nuevo Israel, de que los estadounidenses
son la cultura que viene a salvar al mundo, ¿no? De civilizarla, etcétera, ¿no? Esta idea muy colonialista se ve de manera intensa en estas leyes prohibitivas que se justifican en nombre de la religión, pero que tienen un trasfondo de segregación, de racismo y de colonialismo muy interiorizado. Entonces nos damos cuenta que el problema en sí no es la sustancia, su efecto químico, sino más bien las personas que consumen la sustancia, ¿no? Y lo que se concibe como la guerra contra las drogas no es más que una guerra contra las personas que se asocian con las drogas, personas que pueden ser desde consumidoras, personas que de alguna forma tienen una relación directa o indirecta con las sustancias, ¿no? Personas migrantes, por ejemplo, personas que las consumen como parte de sus ritos culturales, ¿no? Entonces sí, este asunto de las sustancias psicoactivas no es más que una construcción que busca reproducir muchas opresiones que ya existían, pero que las intensifica aún más a partir de sus políticas antidrogas, ¿no? Que son políticas que repercuten en la manera en la que nos socializamos, la manera en la que convivimos, la manera en la que nos relacionamos con las sustancias, pero que afecta de una manera muy importante cuando a partir de las leyes antidrogas se crean sistemas de seguridad que acaban con la vida de muchas personas, ¿no? Recordemos que a partir de que se erige la mal llamada guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón, que de hecho ya era un proceso que se llevó a cabo desde años atrás, pero Felipe Calderón como que de alguna forma lo consolida mediáticamente, comenzamos a ver violencia por parte de las Fuerzas Armadas, comienza una militarización que afecta a las personas, que afecta más a las personas que se relacionan con las drogas, ¿no? Y que siempre son personas precarizadas, racializadas, mujeres rurales, o sea, siempre es esta constante crítica que tenemos. La guerra no es una guerra contra las drogas, esto es una guerra contra las personas, y más que nada las personas que son vulnerables en estos contextos. Y pues sí, ¿no? O sea, historias de las prohibiciones, no solo del alcohol, sino la prohibición del café, que se dio por una cuestión también muy moralista, muy sexista, muy homofóbica, incluso la prohibición que se da del cannabis actualmente en México, la prohibición que se da de la cocaína. Y si nos ponemos a pensar, o sea, si concebimos como la droga como algo que es una sustancia química que altera nuestro sistema nervioso central, o que lo expande, o que lo modifica, o que lo alenta, o que lo acelera, ¿por qué están prohibidas las drogas que se producen en el sur y las drogas que se producen en el norte son las que son legales? Por ejemplo, los psicofármacos, ¿no? La gran industria farmacéutica es la gran productora de drogas a nivel mundial y son drogas que son legales, ¿no? Entonces, si planteamos el tema de las drogas desde la cuestión de la legalidad e ilegalidad, nos vamos a dar cuenta de un montón de incongruencias. Y si lo plasmamos ya de una manera más profunda, nos vamos a dar cuenta que la prohibición más bien facilita el crecimiento y la expansión del poder de unos cuantos a costa de la vida y de la dignidad de muchas otras personas, ¿no? Como todos los otros sistemas de opresión. Entonces, a mí me parece que, para concluir, que justo la lucha antiprohibicionista y la lucha de las mujeres que se han organizado a favor de la regulación de la cannabis o a favor de la caída del paradigma de la prohibición es completamente digna, ¿no? Es completamente digna, y que no solo las personas que son usuarias deberían reivindicar esta lucha, sino todas las demás personas que estamos inmersas en una sociedad punitiva deberíamos, ¿no? O sea, apelar por políticas de drogas más justas, por políticas de drogas dignas, por políticas de drogas basadas en derechos humanos. Y eso, ¿no? O sea, la lucha vemos que apenas va agarrando fuerza, al menos en el tema de las mujeres, apenas vemos que se empieza a nombrar, pero es una lucha que se debe continuar, no sea legal o no sea legal, se tiene que continuar, ¿no? Y que nuestro fin último no sea la regulación, la regularización de la cannabis, sino políticas de drogas justas, ¿no? O sea, esto incluye también la regulación del opio, por ejemplo, esto incluye, por ejemplo, en Colombia la regulación de la cocaína, e incluye en Perú también la regulación de la hoja de coca, o sea, un montón de cosas. O sea, el tema de las sustancias psicoactivas es muy amplio, y siempre, o al menos desde mi perspectiva, creo que tendríamos que buscar la forma de encontrar una sociedad que sea más justa y más digna para todas las personas que habitamos en este país y en América Latina y en el mundo en general. Me pareció muy puntual básicamente tu conclusión, porque compaginaste básicamente todo lo que se tenía que decir respecto a este tema, y creo que ni siquiera yo lo había pensado desde esta perspectiva, o sea, ver el tema de las drogas desde un enfoque más racial, como bien lo dijiste, y que justamente aumenta esta opresión a las comunidades afectadas por estas políticas punitivas. Y creo que a partir de este enfoque ya racial y cómo lo manejaste ahorita, creo que a partir de ahí podrían surgir ya las nuevas políticas públicas para la regulación, y que, pues, como ya también habíamos mencionado, que toma en cuenta las voces de estas personas pues marginadas y afectadas por este tema, ¿no? O sea, porque solamente creo que nos quedamos con el enfoque que nos dio la publicidad norteamericana respecto a las drogas, que es como perdí mi trabajo, perdí mi familia, y se enfoca en el individuo, ¿no? Entonces también creo que viene mucho de la mano
mano, como todos los demás temas de machismo, del patriarcado, que es el capitalismo. O sea, básicamente creo que es como nuestro centro de visualización respecto a estos otros temas. Y pues sí, o sea, se alimentan de ello y es por eso que es tan poderoso también, ¿no? O sea, porque los centros de poder que se benefician de esto, pues también se relacionan con el capitalismo. Entonces creo que también por eso tiene tanta fuerza y pues aparte viene de muchísimos años antes. Creo que sí es una lucha que nos va a costar pues vidas y mucho tiempo, pero es importante, como dije al principio, pues hacer estos espacios de reflexión para ver desde nosotras y nosotros cómo podemos apoyar o aportar este movimiento, ¿no? Igual lo último que quería decir como también ya para cerrar es que este tema también ahorita lo está manejando mucho el presidente actual y a pesar de que no está haciendo lo mismo que Calderón, que es guerra así como tal, creo que también el hecho de no hacer nada, que no sé si afecta en lo mismo, en igual o menor medida, pero su política o su discurso de abrazos no balazos creo que también no está ayudando en nada. Entonces claramente se tienen que tomar en cuenta las voces de las personas afectadas y pues no sé, nada más. Te digo, fue muy puntual tu conclusión, me gustó muchísimo y pues muchas gracias, Diana. Ojalá en algún futuro podamos establecer otra mesa, pero ya hablando de los logros que se han hecho, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Diana. Como dice Mac, por lo que estabas diciendo ahorita de lo del presidente, claro, tú lo dijiste, les estamos haciendo toda la chamba, nosotros como sociedad. Y aparte fue muy precisa esta Diana con toda su conclusión. Yo de verdad les había comentado a Mac y a Vero que yo estaba así súper confundida, no tenía bien claro nada y tú me alumbraste muy bien, gracias. O sea, y estoy segura que los que nos estén escuchando y hayan estado en la misma situación que yo, quedaron con sus dudas clarecidas. Entonces, de verdad, Diana, muchísimas gracias. Me parece que este es un tema, da para muchísimo, obviamente, y ojalá en otro momento tengas la oportunidad, nos des la oportunidad de estar contigo nuevamente para tocar otros temas a discusión. Me encantó, muchísimas gracias. No sé qué más quieran agregar ustedes, chicas. Yo quiero también agradecerte por el tiempo que te tomaste para platicar con nosotras. Creo que esta última parte que nos explicaste deja pensando mucho esta cuestión de que no solamente es una cuestión que va a afectar a las personas que lo están consumiendo, sino a todos como sociedad, y que es una situación como muchos otros temas de rezago cultural y pues que tenemos que estudiar más, ¿no? O sea, informarnos, pero informarnos bien y no irnos con las cuestiones sensacionalistas que vemos día a día, ¿no? Si realmente queremos avanzar, no solo en este tema, sino en temas generales. Muchísimas gracias, Diana, por haber estado aquí con nosotras. Nos dejas pensando muchas cosas y pues también, justo como decía Betty, pues también esclareciste otras muchas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Igual si hay alguna cosa que no haya dejado claro, igual sí es importante que se nombren para buscar nuevas formas de comunicarla, porque sí son cuestiones complejas, ¿no? O sea, lo que se explica en media hora son años de reflexiones de muchísimas personas, no solo mías, sino de muchísimas personas que están atrás de mí. Y sí, o sea, lo que, pues el fin último, al menos parte de mi lucha es tratar de comunicar de la manera más clara, ¿no? posible, tratar de contribuir a la desestigmatización, a la criminalización, a la eliminación de estos prejuicios que desafortunadamente siguen permeando en nuestra sociedad. El propio AMLO, con su campaña antidrogas, en el mundo de las drogas no hay un final feliz, está empeorando más la situación, ¿no? Dice que la guerra ya terminó, pero en realidad no, la está continuando y la está reproduciendo con la reproducción de los prejuicios en sus campañas antidrogas. Entonces trataré de seguir informando. Si hay algo que no haya dejado claro en mis explicaciones, igual pueden comunicármela sin ningún problema, ya sea en estos espacios o individualmente, igual estaría chido, estoy abierta. Igual, sí, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, pues muchísimas gracias a Diana y a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Nos escuchamos el miércoles de la siguiente semana. Yo soy Vero Ramos. Beatriz Romero. Yo soy Sandra. Y somos Chismorras. Bye. Bye.